Ok, Bien, pastor. muy bien. El tema de hoy que me pidieron presentar es acerca de la mayordomía. Y como ustedes saben, la mayordomía tiene varias ramas distintas, ¿no? Mm. Está la mayordomía del tiempo, la mayordomía de los talentos y también la mayordomía de los dones espirituales y también de los dones materiales. Y entre los dones materiales está la administración de nuestros ingresos y la administración de nuestros gastos. Yo creo que en esos temas aquí tenemos más de una experta y experto tal vez, todos los que se ocupan de su hogar saben mucho de esto, pero tengo algunos consejos tal vez que sean prácticos, y empezando con los consejos de la hermana White en el Consejo de Mayordomía Cristiana. Ella escribió en las páginas 19 y 20: todas las cosas buenas de la tierra fueron colocadas aquí por la mano generosa de Dios, son la Amén. expresión de su amor para con el hombre. El oro y la plata le pertenecen, él podría siquiera hacerlo llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre y de la mujer su mayordomo, confiándoles bienes no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo el bien a otros. Así, hace así del hombre su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia, ella es llamada beneficencia sistemática también, para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. Sigue diciendo, y a ver, voy a hacerlo un poquito, a ver si esto me funciona, lo voy a hacer un poco más grande. Ahí lo ven mejor, ¿no? Sí. 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 Las ofrendas abnegadas expanden el corazón y nos unen con Dios. Las ofrendas de los pobres, perdón, eh, dadas con abnegación para ayudar y extender la preciosa luz de la verdad salvadora, no solo tendrán olor agradable para Dios y serán plenamente aceptadas por Él como un donativo dedicado, sino que el mismo acto de dar expande el corazón del dador y lo une más plenamente con el Redentor del mundo. Aquí pueden seguir viendo, también habla del ejemplo de la viuda pobre que conocemos en Marcos 12, 43 y 44, y que su ofrenda fue de aún mayor valor que las ofrendas de los ricos, quienes pueden dar miles de pesos o dólares sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. Interesante notar que la hermana White no exentúa a los pobres de las donaciones ni de los diezmos y ofrendas, sino que es proporcional a los recursos que se tienen. Pero dice que es de mayor eh, loa, mayor honra para un pobre hacer una contribución que para un rico, que le duele menos, ¿no? Y habla de dar con gozosa presteza. Em, El espíritu de liberalidad cristiana se fortalecerá a medida que se lo ejercita y no necesitará estimulación malsana. Todos los que poseen el espíritu de Cristo con gozosa presteza llevarán sus donativos a la tesorería del Señor. Inspirados por su amor a Cristo y por las almas por quienes Él murió, sienten una intensa urgencia por desempeñar fielmente su parte. Para acelerar un poquito el asunto, no les leo las citas, pero están ahí para que ustedes las puedan ver. Em, Aquí habla de una prueba de lealtad, em, el diezmo. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios, como el dador de todo, tiene derecho sobre todo. Es el primer principio que tenemos que entender, ¿no? No es que de Él es el 10%, de Él es el 100%, pero quiere el 10% que se lo demos. El Señor nos ha impartido el tesoro más rico del cielo al darnos a Jesús, y con Él nos ha dado todas las cosas para que disfrutemos de ellas abundantemente. Nos pide que lo reconozcamos como el dador de todo
y ha dicho, de vuestras posesiones me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas que deben ser llevados a mi tesorería. Este plan fue trazado por la Iglesia Adventista, dice, ¿no? No, fue trazado por el Señor Jesucristo mismo, quien dio su vida por la vida del mundo. O sea, aquí reconocemos que somos hijos de Dios, que le debemos todo y que nos pide específicamente un 10% como reconocimiento de que le debemos todo. Pregunta, ¿devolver el diezmo es un acto de adoración? Según esta cita que yo saqué, sí, es un acto de adoración. Cuando Jacob devolvió sus diezmos al Señor, lo estaba adorando. El pueblo de Israel llevaba a Dios parte de sus bienes como un acto de adoración. Y al presentarnos delante del Señor con el diezmo, estamos identificándonos como sus adoradores. A través de la devolución del diezmo, entregamos a Dios no solo dinero, sino sobre todo el corazón, la propia vida como un reconocimiento de su propiedad. ¿Y por qué se usa la expresión de robar a Dios para referirse al acto de no diezmar? Porque la Biblia da ese énfasis. En Malaquías, también lo conocemos bien, este versículo 3, 8 al 10, el profeta emplea esa palabra con mucha claridad. Equivale a apropiarse de algo que fue dejado en confianza a nosotros, y es una apropiación indebida. Defraudar a Dios, dice aquí, es el delito más grande que un hombre pueda cometer. Según Consejo de Mayordomía Cristiana, página 91, es un pecado muy arraigado y extendido. Aquí un cuadrito simple, y nuevamente no les leo los versículos, pero ahí los pueden ver, las diferencias entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo, propiedad y derecho de Dios. La ofrenda es propiedad del hombre por voluntad de Dios, a quien todo pertenece. Por eso se habla de devolver el diezmo, pero dar la ofrenda, ¿sí? La obligación moral es devolver el diezmo haciendo uso de nuestro libre albedrío, mientras que la ofrenda es una acción voluntaria. La cantidad es a criterio espiritual de evaluación en proporción de las bendiciones recibidas. El diezmo se trata de cantidad, es un 10%, no de calidad. Aquí hay un versículo que esto ilustra, dice, no mirará si su vaca o oveja es buena o mala de calidad, podemos decir también si era rayada o lisa, ni las cambiará, ambas serán sagradas. Mientras que la ofrenda se trata de calidad, no cantidad. La ofrenda debe ser perfecta porque representa a Cristo. Tiene que ver con, que vamos a ver más adelante, el dador alegre. Habla de dar con presteza, lo leímos antes, ¿no? Tiene que ser hecha con perfecto corazón, eh, no por obligación. El diezmo, aunque es un deber, Dios espera que la motivación sea el amor responsable que lleva a la obediencia, mientras que en la ofrenda la única motivación debe ser el amor. Dios mira al dador y a su ofrenda y ama al dador alegre, como dijimos antes. Y por último, el diezmo es para el sostenimiento de la obra de evangelización y sus pastores o ministros, mientras que la ofrenda es para el mantenimiento del templo y obras de la iglesia local, conferencia o mundial. En pocas palabras, si nosotros no ofrendamos, no podemos contar con edificios ni con otras obras que no sea la evangelización, porque al fin y al cabo van a terminar por falta de recursos. La ofrenda, ¿cuánto, cuándo y cómo? Como repetimos, la Biblia no establece un porcentaje de ingresos para ofrendar, ni otra forma tampoco, aunque no sea porcentaje, ¿no? Dice que tiene que ser dada de corazón. Pero la Asociación de New Jersey de la Iglesia Adventista recomienda que como guía los siguientes porcentajes basados en las necesidades reales de administrar a la iglesia. Si ustedes miran un sobre de diezmo, van a ver estas cantidades en New Jersey, por lo menos. Para la iglesia local se especifica de un 4 al 6% de los ingresos, y después vamos a hablar qué es eso.
Para la Asociación de New Jersey un 2% y para la Iglesia Mundial un 2%. El pueblo de Dios en la antigua Israel daba ofrendas voluntarias y Dios le dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Aquí vemos, dice, de la abundancia voluntaria de tu mano, sea lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, la ofrenda tiene promesa, ¿sí? Ahí ven lo que les explicaba con el sobre de diezmo. Una foto a la mano izquierda están los porcentajes que se dedican y un ejemplo práctico, si tenemos ingresos de $1.000, esto quiere decir que el diezmo, el 10% serían $100. El presupuesto local, si lo hacemos a la mitad, al 5%, serían $50. El avance New Jersey al 2% serían 20, y también la Iglesia Mundial al 2% serían 20, y el total serían 190. Eso es un ejemplo promedio, digamos, de lo que la expectativa de la Asociación de New Jersey, según lo expresa en su sobre de diezmos, ¿sí? Diezmos y ofrendas, diría. ¿Cómo debemos ofrendar? Un gran principio bíblico respecto a ofrendar. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, dad y se los dará buena, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. O sea que Él no escatima la bendición que nos va a dar a nosotros, ¿no? Dice, en la era de Cristo la gente compraba a bulto su grano, muchos vendedores vaciaban el grano en una medida sin permitir que el comprador lo remeciera. Para sentarlo bien, no es así con el Señor, Él da buena medida, apretada, remecida y rebosante. El ofrendar facilita a que Dios nos dé. Vimos a Él que dice que le demos y Él nos dará. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Mientras menos damos, menos nos da Dios. Jesús dijo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir, a dar. Esto tiene que ver también no solo con el dinero, sino con todo lo que nosotros demos a Dios, ¿no? Como Él nos dé a nosotros. Dios quiere darnos, pero si cumplimos su condición de dar y se os dará. Hay unos principios, acá hay 5 principios de cómo y qué debemos ofrendar. Primeramente, nos tenemos que entregar nosotros mismos a Dios. La primera ofrenda que Dios quiere somos nosotros mismos. El orden es: primero entrégate a Dios y enseguida da una porción de lo que recibes de Dios. Los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso y el apóstol Pablo los alabó por ello. Pablo escribió: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segundo principio es: da como Dios te haya prosperado a ti. Dios no estableció una regla sobre cuánto debemos ofrendar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 16:2: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Tercer principio es dar sistemáticamente. El ofrendar es un acto de adoración y no debe ser un proyecto casual. Como el diezmo, la ofrenda debe ser apartada para Dios con previsión y antes del culto. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintio: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, aquí tenemos que aclarar, no es que se reunieran en el primer día de la semana, como dicen algunos, para justificar la adoración del domingo, sino que él estaba pidiendo que se apartara esa ofrenda en un día en el cual no estaban ocupados de atender al templo, guardándolo para que cuando él llegara el sábado, ¿sí? Ahí se pudieran dar las ofrendas, no como a veces hacemos en nuestra iglesia, en muchas iglesias, que hoy ahí viene el platillo, tenemos que hacer el sobre rápido, rápido, rápido. No, tenemos que pensarlo y hacerlo con la misma
con la misma preocupación que hacemos el diezmo, ¿sí? El cuarto principio, dar alegremente y con liberalidad. Dios ama al dador alegre. Sea lo que fuere nuestra ofrenda, el Señor desea que se la demos voluntariamente y de todo corazón. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por último, dar con sabiduría. Acá se refiere a quién le debemos dar la ofrenda o a qué institución. Jesús quiere que seamos buenos y sabios administradores, y la fiel predicación de la palabra de Dios debe ser un factor primordial en escoger una iglesia donde congregarnos y ofrendar. Tiene que ser una iglesia que nos sintamos que está haciendo la obra que le encomendó Jesús a sus apóstoles, ¿no? De ir y predicar el evangelio a todo pueblo y lengua. Y también ofrendar es sembrar. Cuando sembramos semillas es para poder cosecharlas más tarde. La cantidad de la cosecha depende de cuánto hayamos sembrado. Ganar a otros para Cristo es el más sabio y mejor uso que se le puede dar al dinero. Escribiendo sobre las ofrendas, Pablo dijo en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Y también dijo en el versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jesucristo es nuestro ejemplo en cuanto a ofrendar. La Biblia dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está hablando de Jesús dejando voluntariamente su trono para venir a estar entre nosotros y morir como un criminal, para que nosotros con su sacrificio pudiéramos ser enriquecidos, ¿sí? Em, Esto después les va a quedar el material, nada más que les quiero decir que lo que sigue a continuación se encuentra en este sitio de la conferencia de New Jersey, y hay muchísimo otro material para los que tal vez estén en el departamento de mayordomía. Como ahí ven, hay mucho material en inglés, en español, inclusive también hay algo en francés. Lo que está ahí encuadrado es lo que utilicé para los siguientes slides. El pastor Leonel Portinger nos dio esta presentación en Union City hace unos años atrás. Ahora está el jubilado en Costa Rica, entiendo. Em, Habla de que muchas familias, esto se enfoca más en la familia y la dinámica de la familia y cómo podemos ser prudentes en nuestra administración para que nos alcance para todo. Dice, muchas familias cristianas viven por encima de sus ingresos, no se percatan de las limitaciones de sus entradas y su único límite parece ser el límite de su habilidad para obtener crédito. Entre eso también estuve escuchando las noticias que nuestro país, Estados Unidos, se está endeudando tremendamente a nivel personal, no solo a nivel federal. Y bueno, todo esto no va para un buen destino, ¿no? Tenemos que ser prudentes y buenos administradores. Las dificultades financieras son la causa principal en las separaciones y divorcios, y el amor al dinero separa a muchas familias. Una cita de Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. El primer paso para edificar esa sólida base en el hogar es tratar juntos los objetivos, no hacer una lista de sus cuentas. Estos objetivos son los propósitos amplios generales de familia. Todo más enfocado también a los matrimonios jóvenes, ¿no? Pero nosotros por ahí tenemos hijos o nietos que ya están en la edad de empezar a formar su nuevo nido y estos consejos les pueden venir muy bien.
Esperemos que los que tengamos más años estemos ya aplicando algunos de estos consejos. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto, en Eclesiastés 4, del 9 al 10. Y mejores son dos que uno. Consejo para planificar. Dice, involucre a toda la familia. La relación esposo-esposa es una sociedad. En la mayor parte de las sociedades, los esposos y esposas hablan libremente de sus objetivos financieros. No debieran haber secretos de esta índole en el matrimonio. Los niños deben participar también de los asuntos financieros familiares a medida que los puedan ir entendiendo, cuando son jóvenes, ¿no? Teenagers, digamos. Sus objetivos debieran reflejar tres áreas. Primero Dios, segundo la casa y tercero el resto del mundo. Una cita de Nuestra elevada vocación, de paso una publicación bastante interesante, no solo consejos para mayordomía cristiana, esta la encontré muy, muy rica de consejos. Se abrid vuestro libro de cuentas y ved cómo están vuestras cuentas con Dios, con vuestra casa y con el mundo. Ahí ven, Dios, casa y mundo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarla? Dice en Lucas 14:28, ¿sí? El hacer un presupuesto nos ayuda a controlar la ansiedad de malgastar. Principios básicos para el presupuesto. Primero, calcular su ingreso. Sueldo, negocio, rentas, ahorros, inversiones, regalos, herencias. Antes de poder planificar sabiamente, usted necesita saber cuánto dinero tendrá disponible para el año y para cada mes. Entonces, primero se calcula el ingreso, anote todas las entradas regulares que espera recibir durante el año y también las adicionales que usted va a recibir, las que no son regulares, ¿no? Si usted no tiene un ingreso mensual fijo, haga un promedio de lo que haya recibido en los últimos 12 meses. Eso es el consejo del pastor Bottinger. Si usted está empezando hoy y no tiene récord de 12 meses, no se preocupe. Empiece con este mes o con el mes anterior o con el mes que usted tenga récords y de ahí en adelante. Récords que tenga documentación, ¿no? El siguiente punto o el siguiente paso sería calcule sus gastos. Determinen qué se fue el dinero durante los últimos 12 meses o 2 meses o 3 semanas, lo que sea. Empiece en algún lugar, ¿no? Haga una lista de acuerdo a los diferentes gastos, revise sus recibos y cuentas del año anterior y no se olvide de los gastos realizados en efectivo, porque a veces miramos tal vez los gastos de la cuenta de crédito, pero no miramos los gastos en efectivo o viceversa. Tenemos que considerar todos los gastos. Agregue todos los distintos gastos categorizados por renglones como diezmos, ofrendas, alquiler, comida, luz, calefacción, ropas, médico, ahorros, etc. Calcule el resto y colóquelo bajo desembolsos misceláneos. Esto le dará una idea de lo que serán sus cuentas en el año presente. Ahora, en cuanto a gastos, hay una diferenciación entre los gastos fijos, que son obligaciones sobre las cuales usted tiene poco control, no puede cambiarlas a no ser que realice un cambio grande en su estilo de vida. Los diezmos y ofrendas se anotan aquí porque la Biblia nos enseña que debemos devolver a Dios el diezmo y las ofrendas de la primera parte de nuestros ingresos, no de lo que nos queda, ¿no? De la primera parte. Por eso se consideran gastos fijos. Los ahorros deben considerarse un gasto fijo, de otra manera no se ahorrará con regularidad. Si usted tiene un plan de vida o plan de familia, de ahorrar para futuro, para comprar una casa o para pagar la educación o para poderse retirar con algo de solvencia, tiene que considerar el porcentaje de ahorros como un gasto fijo también en su presupuesto. Entonces ahí pueden ver una planilla, muchos usamos Excel, pero puede ser una hoja de papel simplemente, en la cual podemos poner estas líneas, estos rubros y hacer nuestros cálculos y entonces ver el promedio mensual de los últimos periodos que estemos evaluando, ya sean los últimos 12 meses, un periodo más corto, y entonces podemos hacer nuestra apreciación de cómo vamos a, a estar en los próximos 12 meses
o el periodo que tengamos en cuenta, ¿sí? Y también están los gastos flexibles. Son gastos mensuales controlables. Los montos varían de un mes a otro, pero si buscan el registro del año anterior, el promedio mensual de estos gastos, podrá planificar, ahí está equivocado, se podrá planificar lo que puede o elige gastar el año, perdón, el año corriente. Entonces aquí hay un ejemplo, una hojita de gastos flexibles. La comida en la casa, si bien es algo recurrente, pero depende de qué comida, sabemos que puede variar mucho en presupuesto, por eso que se pone como gasto flexible, no porque podamos evitarlo, porque tenemos que comer, ¿no? Gastos de funcionamiento de la casa, ropa y limpieza, también lo mismo, son gastos necesarios, pero se pueden manejar. Ahí, comida en la casa también podemos decir, se puede hacer comida afuera. Entonces, comida en la casa vemos que es más barato. Entonces, por eso es discrecionario, ¿sí? Ropa y limpieza lo podemos limpiar en casa, lo podemos llevar al lavadero. Transporte, podemos utilizar nuestro propio auto, transporte público, podemos utilizar un taxi. Es todo variable, ¿no? Luz, agua, calefacción, educación, teléfono, internet, cable, son todos gastos que podemos regular más o menos. El médico también, aunque médico, si usted está con una enfermedad crónica, eso es un gasto fijo. Pero si es un chequeo anual o si es una cosa más manejable, entonces es un gasto flexible. Gastos personales, gastos de recreación y vacaciones, eventos deportivos, otro tipo de gastos, son todos parte de los gastos flexibles. Según nuevamente la apreciación que hizo el pastor Pottinger, yo creo que es bastante acertada. Y ahí dice, compare su ingreso con sus gastos antes de pagar las cuentas. ¿Por qué? Porque si sus egresos exceden sus ingresos, entonces irá cuesta abajo. Y cuando se acaban los ahorros, va a tener que endeudarse, ¿no? Entonces, un principio es que el ingreso debe ser mayor que los gastos. O dicho de otra manera, si usted ve que los gastos son mayores que el ingreso, tiene que recortar los gastos. Entonces dice, pregúntese a usted mismo, ¿qué gastos se pueden cortar? ¿O estamos gastando de más? Si la respuesta es sí, entonces haga ajustes. Siga trabajando con sus gastos variables hasta que ellos sean menores que el ingreso menos los gastos fijos. Cada miembro de la familia debe buscar la forma de ayudar. Otra forma, obviamente, también es buscar más ingresos, ¿no? Pero eso también tiene su costo, porque si usted está cuidando de su casa y tiene que buscar más ingresos, algo va a sufrir ahí también. Evalúe, escudriñe, revise, reevalúe. Cada 2 o 3 meses evalúe lo que está haciendo, cuán lejos ha llegado y cuán lejos todavía tiene que ir hasta alcanzar sus metas. Habrá veces cuando sienta deseos de dejarlo todo. No se desanime. Pronto el proceso será más eficiente, el gozo y la paz mental serán su rica recompensa. Como todo, la planificación financiera, como por hacer ejercicio o caminar 1 kilómetro por día o lo que uno se ponga, leer un libro cada mes, todo es más difícil cuando uno empieza, ¿sí? Cuando se hace la práctica, la disciplina nos ayuda a que eso sea más fácil. El Hogar Adventista, página 380, dice, aquellos cuyos corazones estén totalmente entregados a Dios y que tomen su palabra por guía, sabrán cómo conducirse en todos los deberes de la vida. Aquí también se habla de establecer un fondo de reserva. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21:20. Así como hay un plan para gastar, también debe haber un plan para ahorrar. Cada semana debiera poner en reserva una porción de su sueldo y no tocarlo a menos que sea para hacer frente a una necesidad real, a una urgencia, ¿no? Eso le decía la hermana White ahí en el Hogar Adventista. Luego del diezmo y las ofrendas para la causa de Dios, el plan de ahorro sigue en prioridad. También era, como dijimos antes, considerado un gasto fijo, ¿sí?
Dios dirige nuestra atención a las hormigas. La hormiga prepara en el verano su comida y la guarda para el invierno. Y necesitamos el ahorro no solo para las emergencias, sino también para la educación, nuestros hijos, jubilación, etcétera. Podemos pensar en las ardillas también, aquí en esta parte del norte donde habito, que guardan su comidita para el invierno, ¿sí? Evite las deudas. En los tiempos bíblicos, las deudas financieras significaban esclavitud física. Hoy en día, la ansiedad mental ha tomado el lugar de la esclavitud física. Ahí ven al pobre hombre ahí en el cepo de la tarjeta de crédito. Cada año, miles de familias quedan destruidas debido a las preocupaciones financieras. Es la nueva forma de esclavitud. ¿Por qué sucede? Porque uno o más de los siguientes principios básicos ha sido violado. Primero, no poner a Dios en primer lugar. Segundo, no proveer para emergencias. Tercero, presupuestar por más de la paga neta que se trae al hogar. Cuarto, compras a crédito en demasía. Pagar a las cuentas en forma tardía es otro de los problemas. Recibir frecuentes llamadas es una de las consecuencias, llamadas de los acreedores, ¿no? De los acreedores, ahí ven. Comprar a lo loco, eso no nos pasa a nosotros, pero en el mundo pasa. Tensión emocional como resultado de todo este desequilibrio. Fatiga física por todo el estrés también. Y la hermana White nos dice que son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas por lo que se desaniman y se descorazonan. Aquí también dice, como el fuego, el crédito es muy útil y fácil de comenzar. Sin embargo, puede ser muy peligroso si no tenemos cuidado. Los intereses varían según los países. En algunos son tan altos como el 18% al 25% por año o más. Estamos hablando de tasas reales, ¿no? Porque hay países que tienen inflación y por ahí los intereses son 100%, 200%, así como en Argentina. Esto es una cifra muy alta para pagar por dinero prestado. El crédito estimula la indulgencia y el gasto excesivo. A menudo la familia promedio que utiliza exclusivamente compras a crédito gastará 40% más que una familia que no lo usa. Los que piden prestado a menudo compran cosas que no debieran comprar o artículos de más valor y en forma más frecuente de lo que harían si compraran en efectivo. No sea de consumo, quieren que hagamos eso, ¿sí? Nos llenan el ojo y nos sacan la billetera. Para el cristiano consagrado, una pregunta importante es, ¿cuál es el parecer de Dios con respecto a las deudas? En Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Al tener deudas, usted pierde una parte de su libertad. Cuando uno se queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Niéguese 1000 cosas antes de endeudarse. El Hogar Adventista, página 357 y 358. Elimine acumular deudas en tarjetas de crédito. Páguelas cuanto antes y ciérrelas. Quédese solo con la más económica y pague el saldo total de su factura cada mes. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, dice en Romanos 13:8. Contraer deudas ha sido la maldición de su vida. Evítelo como evitaría la viruela, le dijo a un miembro de iglesia, la hermana White, en el Hogar Adventista, página 358. Una familia debiera tener como meta llegar a cero deuda y hacerlo una realidad lo antes posible. Ahora hablamos de la compra de la casa. Si usted tiene planes de vivir por muchos años en un lugar, es generalmente sabio comprar una casa. Las casas y propiedades por lo general aumentan en valor a medida que pasan los años. Comprar una casa se considera una inversión prudente si el precio es correcto y la financiación es razonable. Y ahí pongo una advertencia, cuidado con los préstamos con tasa de interés variable, porque todo va bien cuando la tasa va para abajo, pero
Cuando sube, ahí nos metemos en problemas. Remedio para la crisis. Comience a mantener registros, como hablamos antes, destruya la tarjeta de crédito y pare de comprar en cuotas, compre artículos depreciables en efectivo, no incurra deudas adicionales, fíjese una meta de reducción mensual de sus deudas, comience con las medidas de economía y en Proverbios 3, 27 y 28 dice, no retengas el pago de tus deudas, no digas otra vez si puedes pagarla ahora. Y aquí la amonestación, este es el momento, con la ayuda de Dios, decídase hoy a convertirse en una persona libre de deudas. No será fácil, pero al seguir los principios de Dios para las finanzas familiares, usted tendrá más paz mental, una mejor relación con otros, una mejor salud física y emocional, una vida familiar más armoniosa, una mayor estima propia y, como decía la hermana White, libertad, gloriosa libertad. Evite comprar por impulso, generalmente más caro, los artículos comprados puede que no se necesiten, los artículos a menudo son de calidad cuestionable cuando uno compra por impulso y echa por tierra las metas familiares y los planes del presupuesto. Ahora hablamos un poquito del supermercado. Deseos contra necesidades. ¿Quién triunfará? El dinero gastado en comida es uno de los puntos más grandes del presupuesto y puede ser muy difícil de controlar. Llevamos el carrito con las necesidades y el carrito con los deseos, ¿no? Preguntas útiles para evaluar compras potenciales. Hágase las siguientes preguntas y busque la constatación en su Biblia. Ahí pongo las preguntas y ustedes ven la respuesta, dónde está, ¿no? ¿Realmente lo necesito? ¿Le he dado a Dios la oportunidad de suplirlo dentro del precio que podemos pagar? ¿Servirá para adelantar mi crecimiento espiritual? ¿Está esta compra motivada por un amor hacia las cosas? ¿Cuánto puedo esperar por esto antes de que tenga una real necesidad? ¿Tengo dudas con respecto a esto? ¿Es una buena inversión? ¿Puedo pagar en efectivo o esta compra me hará entrar en deuda? ¿Es de importancia para mi familia? ¿Le agradará a Dios la compra? Bueno, aquí hago un parate porque no sé cuánto tiempo tengo todavía. Tengo unas poquitas más, pero estas son un poquito más densas, así que ustedes me dicen. Hola, Adela, Hola, ¿cuánto tiempo? sí, sí. O sí, César, Me quedarán más o menos otros 10 minutos, pero puedo resumir 5 días. si, como digan, Sí, sí, está bien. Pienso que puede puede resumirlo, ser. pastor. Sí. Bueno, acá hay algunas preguntas que en nuestra iglesia se hacían y en otras iglesias también acerca del diezmo y la ofrenda. Em, si debe ser una cantidad exacta o puede ser un valor aproximado. Ahí vemos lo que responde la hermana White. Dice, Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería y devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. En cuanto a la cantidad, Dios ha especificado que sea la décima parte de los ingresos. Así que ahí agarramos la calculadora y hacemos el 10% de los ingresos. Debe diezmarse la herencia, los regalos o el dinero encontrado, considerando que la herencia recibida constituye un aumento o ganancia patrimonial, se debe devolver el diezmo. En el caso de regalos, si estas son útiles para el momento actual y su valor está incluido en el presupuesto familiar, debe diezmarse. Si el dinero encontrado se suma al patrimonio al que lo encontró, debe diezmarse. O sea, si usted puede disponer de ese dinero, debe diezmarse, en resumidas cuentas. Aquí vemos unos ejemplos. Usted hereda dinero por la venta de una propiedad o automóvil. El dinero recibido es útil para el momento actual, se debe diezmar. Si usted tiene disponibilidad, se debe diezmar. Usted hereda una propiedad o un carro en otro país de donde vive y no puede venderlos, rentarlos o utilizarlos, pero sí le acarrean gastos, pueden ser impuestos, pueden ser otros gastos. Usted no está obligado a diezmar
si no existe un ingreso para usted en el momento corriente, en ese Mm, caso. Más adelante, usted consigue vender o alquilar su propiedad en el exterior, entonces debe diezmar de su ganancia por venta o alquiler. La cita también, eso está todo ahí ven las citas, 54 preguntas sobre diezmos y ofrendas. Eso es en adventistas.org, ¿no? En español. ¿Es correcto descontar impuestos antes de calcular el diezmo? La respuesta es no. No debemos descontar los impuestos antes de calcular los diezmos. ¿Por qué? Porque los impuestos son también para servicios al ciudadano que son beneficios indirectos, pero son corrientes, ¿sí? O sea, son para arreglar la calle, para financiar las escuelas, para lo que sea, para la salud pública. Entonces, en consecuencia, deberían diezmarse la suma de dinero dedicadas a pagar los impuestos. Ahora, hay una excepción. Se puede descontar el Seguro Social, el Social Security y Medicare, y luego, una vez que usted se jubila, se retira y empieza a cobrar su Seguro Social, se debe diezmar sobre los ingresos del Seguro Social. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a tratar de cuando usted tiene disponibilidad de ese dinero, ¿sí? En este caso, en el futuro. Mientras que los impuestos de Estado y federales son para beneficios que usted participa en esos beneficios corrientes, o sea que no los debe descontar. Acá hay un ejemplo rápido. Si usted tiene un ingreso bruto de 1.000, como habíamos puesto antes, semanal o mensual, como sea el caso, ahí ve los impuestos federales, locales, el seguro médico, descontado por su empleador, los planes de retiro privado, em, seguros federales estatales por disabilidad. em, Ahí puede ser que sea un beneficio corriente si usted se accidenta, ¿no? Em, entonces, todo eso no es deducible, pero sí el seguro social. Usted no recibe beneficio presente. Entonces, el monto en este caso sería 923,50, sería el ingreso neto después de sacarle el seguro social, en el cual usted va a diezmar más adelante. Cuando usted se jubila, asumiendo que usted recibe $700 contra el ingreso que usted estaba recibiendo de 1.000 del seguro social, de ahí usted tiene que calcular su diezmo y ofrenda en el futuro. Y esta nota también es importante, como usted ya diezmó sobre todo lo otro que está ahí arriba, incluyendo los planes de retiro privado, como el 401k, el IRA, cuando usted comienza a retirar fondos de sus planes de retiro privado, no se diezma, porque usted ya lo diezmó al principio. Ahora, eso es la ley, digamos, la ley de Dios, ¿no? Pero por supuesto, usted puede dar con alegría todo lo que usted tiene. Eso, Dios no lo limita en lo que puede dar. Dios nada más le exige lo que es necesario, ¿no? Entonces, en este caso, si usted ya diezmó sobre un dinero, y es un principio general, si usted ya diezmó sobre un ingreso, no tiene que doble diezmar una vez que lo retire de sus fondos de ahorro. ¿Cómo debe diezmar un empleado a sueldo? Más o menos el ejemplo de lo que vimos antes. Antes de hacer cualquier gasto, separe la décima parte de todas sus entradas y coloque esa cantidad en un sobre diezmo. No debemos consagrarle lo que queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias. Antes de gastar nada, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Y a diferencia de un empleado a sueldo, ¿cómo debe diezmar un comerciante? La hermana Cecilia debe tener conocimiento de esto, porque yo conozco que ella estuvo de comerciante un tiempo aquí en New Jersey. Debe devolver el diezmo de sus ganancias líquidas. Para calcular esta ganancia debe sumar a sus ventas del mes y otras entradas como interés por el dinero invertido, alquiler de propiedades, etc. Después debe restar el costo de las mercaderías vendidas y los gastos que haya tenido en relación a su actividad comercial, ser impuestos, alquiler de instalaciones, salarios y otros gastos generales. Esta diferencia será la ganancia líquida sobre la cual debe devolver su diezmo. O sea que el comerciante
así como también el agricultor, dan su diezmo de lo neto, lo que les queda en el bolsillo una vez que tienen que financiar toda su operación de generar ingresos. Necesito devolver el diezmo aunque no asista regularmente a la iglesia. Dios dice que debemos llevar todos los diezmos al alfolí. Ahí no lo leo porque es largo. Diezmar es una prueba de reconocer la soberanía y propiedad de Dios. Y dice, usted puede diezmar y ofrendar remotamente por internet desde su casa. Ahí ven el sitio de Adventist Giving. Es muy práctico. Y puede escribir el nombre de su iglesia. En nuestro caso, Union City Spanish SDA Church. Y si necesita más ayuda, habla con su tesorero o secretaria. Pero es una forma práctica. Si hay muchas personas que por ahí no pueden ir a la iglesia porque están homebound, digamos, con una enfermedad, alguna situación crónica o algún accidente, se puede hacer por línea. Esta era digamos, una reflexión de la hermana White en su escrito en Review Herald. ¿Cómo está nuestra mayordomía? Hemos robado a Dios en diezmos y ofrendas durante el año pasado. Contemplad vuestros graneros bien abastecidos, vuestras despensas repletas con las buenas cosas que el Señor os ha dado, y preguntad si habéis devuelto al dador lo que le pertenece. Y si habéis robado a Dios, haced la restitución hasta donde sea posible, enderezad lo pasado, y luego pedir al Salvador que os perdone. No devolveréis al Señor lo que le pertenece antes que este año, con todas las anotaciones hechas en los registros celestiales, pase la eternidad. Pregunta retórica para todos nosotros. Bueno, eso es lo que pude compartirles. Después les voy a poner en el link si puedo, o si no se lo envío a la hermana Berta, ella se lo puede hacer llegar, el material. Pero si tiene alguna pregunta sobre algo de lo que presentamos, podemos verlo ahora, o más adelante me mandan por el chat. Les devuelvo el tiempo. Ujú. Gracias por su atención. Amén. Gracias, hermano del puerto. Una información muy a propósito. Y específicamente yo estaba pensando, este es un mensaje para el principio del año, pero qué bueno Ujú, ahora, porque las resoluciones se nos olvidan. Y sí. ahora este ha sido un gran recordatorio, porque Ujú, todavía podemos hacer esos cambios que algunos de nosotros debemos hacer todavía. amén. Desafortunadamente caemos en esa mala costumbre del crédito, Ujú, sí. y aquí la sociedad casi lo empuja a uno a goce ahora y pague mañana. Ujú, Pero endeudarse, eso no sí. es, sí, exacto, eso no debe ser nuestra norma. Nuestra norma es